Hola Fer, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias obviamente, por la invitación. Que bueno, ya es así como una tradición que en julio de cada año estamos participando em, en esta iniciativa que la verdad que me parece padrísima, siempre te lo he dicho. Y de hecho el año pasado platicábamos que yo te decía que, híjole, pues el mes del dolor, a lo mejor y la información pudiera ser como repetitiva, como que bueno, pues de eso ya hablamos, etcétera. Pero también de lo que nos damos cuenta cada año es que pues cada quien tiene una manera de explicar este proceso, ¿no? Y cada quien le da como su punto de vista, su criterio, pues su toque personal, ¿no? Entonces, vaya, siempre estoy agradecida contigo, con Septodont, con COA, porque me hacen parte de este mes. La verdad es que es un tema pues que disfruto mucho, que me gusta mucho, que lo aplico mucho con mis pacientes, lo que yo pueda entender o poder manejar de este sistema de dolor en mis pacientes, pues obviamente que ya con eso estamos de gane y pues precisamente pues esa es la intención de todas las charlas de este mes, que ustedes puedan utilizar esta información a nivel clínico, ¿no? Pues obviamente es importante tener las bases de las que vamos a platicar y de las que les van a estar platicando durante todo el mes. Pero obviamente que si esto no lo llevamos a la clínica no sirve absolutamente de nada. Entonces, pues de pronto con algo que nos llevemos, por más básico o sencillo que sea, que lo llevemos con nuestros pacientes, pues ya le sacamos provecho a esto. Entonces, bueno, en la plática de hoy, pues quise darle un toque a lo mejor un poquito más estructural. Vamos a hablar, por supuesto, de algo que ya también hemos platicado, que son los procesos del dolor y todo llevándolo a una parte clínica. La verdad es que quise en un principio dividir la charla en estos tres subtemas, pero me fue imposible, honestamente, porque es algo que, o sea, ocurren cosas tan simultáneas y entonces van a estar viendo como la parte estructural, con la parte de los procesos y con la parte del manejo clínico. Obviamente, nos vamos en la parte del manejo clínico, pues a enfocar a los primeros y más usados fármacos en nuestra práctica clínica, que son los anestésicos, ¿no? Que prácticamente los usamos pues en todos los pacientes. Y nos vamos a enfocar un poquito más a eso. Y bueno, como ya les comentaba yo, para mí es importante dar las gracias tanto a Septodont como a COA, que respaldan esta iniciativa, la enfocan, la dirigen y bueno, no solo es esta parte de que ustedes puedan disfrutar de estas charlas, sino que también a nosotros que nos invitan para compartirles a ustedes algún tema, pues nos ponen a estudiar, ¿no? Nos ponen a leer, nos ponen a actualizar el material y sin duda me parece súper importante que aunque sean temas que ya los vimos en la licenciatura, a lo mejor también en la especialidad, pues por ahí de pronto en algún curso, creo que son temas, sobre todo estos que tienen principios biológicos, fisiológicos, tanto en los pacientes como en los fármacos, que tenemos que estar revisando continuamente. Y justo hace unos días vi esta imagen en un Twitter y me pareció padrísimo, ¿no? Hablaba de cómo es nuestro aprendizaje y nuestro olvido con temas como farmacología, microbiología, obviamente fisiología del dolor, y de pronto obviamente nos cuesta trabajo sentarnos, concentrarnos, que a pesar
de que ahorita estamos en un entorno pues más quieto, más guardados, nos está costando trabajo el tema de la concentración y entonces el aprendizaje a lo mejor se está convirtiendo en todo un reto, ¿no? Pero ¿qué tal el olvido? O sea, a lo mejor yo ya tengo un aprendizaje, pero la velocidad de olvido es muchísimo más rápida y mayor que la del aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante invertirle el tiempo a nuestra educación continua. Así que, nuevamente, gracias a COA, a Septodont, Fer, por siempre confiar en mí. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento al tema. Bueno, pues ya saben que soy como obsesionada, ¿no? De revisar literatura, pues sobre todo la que me gusta. O sea, no les voy a negar, hay temas que absolutamente, definitivamente no son para mí, me aburren y bueno, creo que eso nos pasa a todos, pero estos temas de biología, de farma, la verdad es que los disfruto mucho. Lo que yo les comentaba es que a veces nos podemos llenar de información, pero de pronto cuando tenemos que hacer la aplicación clínica, ahí nos perdemos, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta, la verdad, de preparar una charla basada, pues, en mis textos, en literatura, pues, poderla compartir con ustedes para que, pues, se lleven algo de esto. Esto es alguna de la literatura, estos son libros, actualmente estoy utilizando mucho este que se llama Drugs for Pain y que me está también sirviendo mucho como un respaldo para este tipo de charlas, pero sin duda lo que nos mantiene actualizados, pues obviamente es revisar journals, no solo los que están enfocados, por ejemplo, a mi área, que es endodoncia, como todos ustedes saben, sino pues al área de dolor, ¿no? Que ya manejan niveles a veces elevadísimos, pero también hay literatura que la podemos utilizar súper bien. Ahora, algo que hemos platicado es nuestra relación, o sea, la relación de nuestra área. Ya no hablemos de endodoncia, o sea, odontología en general. Es un área que está ligada al tema de dolor sí o sí. O sea, de hecho, si ustedes googlean los 10 dolores más intensos en el cuerpo humano, pues obviamente ahí va a estar el dolor dental, ¿no? Pero si tan solo googlean con la palabra historia de dolor, que fue lo que yo hice en este caso, o la palabra dolor, pues de entrada van a ver 2 o 3 imágenes en donde se exprese obviamente este tema de dolor a nivel cabeza, dental, etcétera, ¿no? Entonces, pues históricamente esto es lo que tenemos, o sea, nos guste o no, esto es lo que tenemos. Y la verdad es que hay que verle el lado positivo, hay que ver las cosas buenas que entender el dolor nos puede traer a nuestra práctica clínica, ¿no? O sea, ya la verdad es que en estas épocas ya me parece, no sé, un poquito injusto, irracional, que el paciente en el sillón dental experimente más dolor del que ya ha experimentado, porque la verdad es que hemos tenido muchos avances a nivel general, clínico, herramientas, anestésicos, fórmulas, otro tipo de drogas, obviamente tecnología específicamente para manejar el dolor, ¿no? Entonces, creo que siempre es una buena oportunidad que nosotros podamos hacer uso de nuestras herramientas para poder hacer buen manejo de esto. O sea, recordemos que a cualquier edad podemos experimentar dolor, o sea, desde un recién nacido hasta una persona ya de edad adulta, ¿no? Una persona ya en etapa de senectud, es indistinto. O sea, la edad no diferencia porque es niño le duele menos, ¿no? No. O sea, a cualquier edad podemos sentir los diferentes niveles de dolor, desde leve, moderado, severo. O sea, de hecho, las escalas para evaluar dolor
inclusive hay algunas que tienen como emojis para que el niño le pueda decir al pediatra, pues me duele con este emoji, ¿no? O sea, a ese nivel está mi dolor. Obviamente tampoco hay diferencias en género, en el sexo, seas hombre, mujer, el dolor se va a sentir por igual y va a ser el mismo mecanismo para todos los seres humanos. La percepción, la reacción y el umbral, a lo mejor es lo que va a hacer la diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero en general lo podemos sentir. Y bueno, pues ustedes están viendo en las imágenes algunos procedimientos, desde el más sencillo, que es una exploración con el explorador número 5, el sondeo. O sea, todos los procedimientos, la verdad es que pueden provocar cierta sensación de molestia o de dolor. Entonces, sí nos corresponde a nosotros saber de qué manera puedo yo, obviamente, hacer mis procedimientos provocando la menor intensidad de dolor previo a anestesia, durante la anestesia y después de la anestesia. Pero ¿saben qué? También podemos sacar muchísima información con solo ver al paciente. En el interrogatorio podemos tener muchísima información que nos puede ayudar para que nosotros usemos estrategias diferentes para el manejo de este. Y algo que nos puede ocurrir muy fácilmente y que la verdad es que yo lo veo desde que estoy con mis alumnos en el posgrado de endodoncia, es que al ser algo con lo que vamos a lidiar todos los días, pues puede ser que empecemos a perder, pues, empatía, ¿no? O sea, la verdad es que de pronto me doy cuenta de que hay como hasta cierta indiferencia, ¿no? Pues, ¿le duele? Pues sí, pues claro que le duele, ¿no? O sea, y no, la verdad es que cada paciente va a tener una manera, como yo les comentaba, de percibir y de expresar y de reaccionar a su dolor. O sea, hay pacientes que en el interrogatorio de repente se han soltado a llorar, pero es un llanto imparable, incontenible. Y bueno, de pronto hay algunos que pueden traer un tema emocional agregado, o sea, una situación, no sé, familiar, de enfermedad, etcétera, agregado, pero muchas veces no. Muchas veces es solo la afectación emocional que el propio dolor provoca, ¿no? Oiga, y quiere platicarme, no sé, o sea, vaya, tranquilícese o qué es lo que está sintiendo. No, es que tengo muchos días sintiendo esto. Tengo muchos días sin poder comer, tengo muchos días sin poder dormir. Y entonces, algo que en lo que a mí me gusta mucho hacer énfasis, independientemente de que sepamos, pues tengamos más información en cuanto a cómo se comportan los fármacos y todo ese rollo que me encanta, se me hace muy importante humanizar el dolor, ¿no? O saber de qué manera nosotros a nivel humano podemos mejorar nuestras estrategias para el manejo del dolor. Y aquí me quiero detener un poquito con este tema de las neuronas espejo, que es algo de lo que leí revisando un libro de Daniel Siegel, del cerebro de los niños, y que se me hizo muy interesante, y pues de ahí he revisado un poquito más. Y déjenme contarles de una manera muy breve qué es esto, que seguramente ya muchos de ustedes lo han escuchado. Las neuronas espejo han sido uno de los descubrimientos más importantes y más grandes a nivel neuronal, a nivel científico. Y esto ocurre a principios de los años 90, o sea, no tiene mucho, ¿no? Y lo que sucedió o cómo se descubrió es que, bueno, eran neurocientíficos italianos que estaban estudiando cómo neuronas independientes en el cerebro de los macacos, de los monos. Entonces, bueno, tenían electrodos conectados a neuronas independientes
Y entonces ellos vieron que, bueno, cuando el macaco se comía un cacahuate, pues se activaba un electrodo en particular, ¿no? De esa neurona que están viendo cómo se comporta. Y bueno, en eso estaban cuando uno de los científicos se detuvo a pues comer su snack, su refrigerio, y justo tenía cacahuates para comer. Y entonces cuando él se comió un cacahuate, vio que se activó el mismo electrodo motriz del mono. Y entonces a partir de esto, pues dijeron, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ya se desencadenó una carrera a nivel científico, pues por ver qué eran estas, o sea, qué eran estos comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay todavía muchas preguntas al respecto, pero sin embargo ha dado respuesta a que hay que, de alguna manera, estos descubrimientos nos ayudan a entender nuestra cultura y cómo nuestras conductas compartidas nos pueden ligar a los demás. O sea, el simple hecho de ver a alguien que levanta una mano para tomar un vaso, obviamente no va a ser que yo levante la mano para tomar un vaso, pero sí el hecho consecuente, o sea, la razón por la que la persona está moviendo su brazo, tomando un vaso y después llevando agua a su boca, es porque tiene sed. Entonces, seguramente les ha pasado que ven a alguien tomar agua y nos damos cuenta que nosotros también tenemos sed, ¿no? O el hecho de bostezar, o sea, el bostezo es una conducta contagiosa. Entonces, todos estos sistemas se han ido respondiendo gracias a estas neuronas espejo. ¿Y a qué voy? Bueno, no solo son acciones conductuales, sino también condiciones emocionales y que también seguramente todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando estamos en una fiesta y nos acercamos a un grupo que está riéndose a carcajadas, prácticamente cuando tú te acercas a ese grupo de personas, pues tú ya te estás riendo, porque ya también hay un contagio emocional, ¿no? Que literal así se le llaman. Y también lo vemos en casa, lo hemos visto hasta el cansancio también en esta pandemia, que todo el mundo está viviendo y sufriendo, tratando de superar cada día de diferente manera. Pero qué tal que si nosotros estamos estresados y preocupados, pues obviamente nuestros hijos también, o las personas con las que convivimos también. Y esto lo quiero llevar un poquito un poquito o mucho a nuestra consulta privada, porque si nosotros desde que entra el paciente generamos un ambiente de limpieza, ¿no? Para empezar, pero de seguridad de lo que vamos a hacer, todo eso empieza a ser son neuronas, a abrir estas neuronas espejo para nuestros pacientes. Si nosotros los miramos a los ojos para explicarles con calma qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer, cómo lo vamos a solucionar, cómo es que el dolor va a ir de 10 a 3, ¿no? En una escala de dolor o de más a menos, como ustedes lo quieran decir. Entonces, hay muchas maneras de estimular neuronas espejo positivas con nuestros pacientes. Y creo que gran parte para que nosotros logremos esto es obviamente, pues, estando seguros a lo que nosotros nos estamos enfrentando y cómo lo vamos a manejar. Vaya, seguramente después vamos a tener muchísimo más información de esto. A mí me encantaría casi sentarme a platicar de esto, pero bueno, es un simple enfoque que quise darle porque me parece un tema muy interesante y muy útil también para que nosotros lo llevemos a nuestra práctica clínica. Entonces, entremos de lleno a lo que tenemos por concepto de dolor ante la Organización Mundial de la Salud o ante organizaciones que estudian específicamente el sistema de dolor, ¿no? O sea, ya hemos visto muchas veces que como concepto, pues es
es una sensación que incluye también no solo la sensación porque algo está dañando mi tejido o mis tejidos, sino también emociones, ¿no? Emociones que de alguna manera mi cuerpo trata de controlar y de no manifestar abiertamente, pero llega un momento en que en nuestro sistema no lo puede controlar y entonces gesticulamos con la cara, nos agarramos la zona que nos está doliendo, empezamos a tomar fármacos. Entonces, son emociones que de leves a intensas son desagradables y son obviamente asociadas a un daño real y a un daño potencial. ¿Por qué potencial? Pues porque ese daño en los tejidos a nivel periférico, pues obviamente para que yo lo esté sintiendo, es porque ya tuvo que haber llegado a una de las cortezas de mi cuerpo. Entonces, esta es otra definición de dolor que tiene como algunas palabras agregadas que me gustan. Esto es de un grupo que investiga, una asociación a nivel mundial que estudia dolor. Y bueno, aquí nos dice básicamente lo mismo, como le digo, nada más es como una definición complementada, ¿no? Es una experiencia consciente, o sea, eso está cañón, porque miren, o sea, nuestro paciente cuando llega con nosotros enojado, triste, malhumorado, grosero, es porque todo el tiempo que su cuerpo ha percibido el dolor está consciente y a veces desde que empieza es un dolor muy fuerte, muy intenso y que, bueno, a lo mejor no es constante cada minuto, las 24 horas del día, pero que el paciente así lo siente, porque es tan intenso que aun cuando tenga periodos o lapsos en donde hay pausas del dolor, ya el cerebro está obviamente con una sensibilización central tan aumentada que el paciente lo percibe como si todo el tiempo, cada minuto le doliera. Ahora, esta experiencia puede ser modificada por señales, obviamente nociceptivas a nivel periférico, pero también por memorias. O sea, hay muchos estudios que demuestran que alguien que ya tuvo un dolor muy intenso en, no sé, la rodilla, por ejemplo, es un paciente que si tiene una agresión o una patología a nivel dental, es mucho más fácil que desencadene nuevamente un nivel de dolor más intenso, ¿no? Y eso está también demostrado científicamente. Obviamente por emociones, por procesos patológicos, por genética, que aquí es, ya alguna charla platicamos también de estos marcadores o biomarcadores, en donde si nosotros seguimos revisando esta literatura, yo creo que va a llegar un momento en que vamos a poder tener alguna información como, pues sí, o sea, como los biomarcadores, pero ya como mucho más concretos en algún estudio y saber específicamente a lo mejor cuál va a ser o cuáles van a ser los anestésicos ideales para las características biogenéticas de ese paciente, es decir, si tiene ojos cafés, ojos verdes, cabello claro, cabello oscuro, el color de piel, etcétera, y que nos puedan de alguna manera guiar en cuanto a cómo o qué estrategias voy a utilizar para manejar al paciente de acuerdo a sus biomarcadores. Es un tema también súper interesante. Y me parece que tiene mucho futuro en muchos aspectos. Entonces, bueno, estamos ante un proceso que va a involucrar, obviamente, situaciones pues totalmente subjetivas, ¿no? O sea, eso también lo tenemos que tener muy claro. No es lo mismo mi umbral al umbral de cualquier otra persona. Todos nuestros umbrales son diferentes, nuestras reacciones son diferentes. Yo, por ejemplo, cuando tengo un tema de dolor y que además está asociado con fiebre, sí o sí lloro, ¿no? Siempre acabo llorando. Entonces, cada quien tiene una manera de expresarlo
fisiológicamente es muy complejo y aún así también hay mucha literatura que inclusive ha estudiado a los pacientes con dolor, a estos pacientes con dolor, de qué manera puede cambiar su presión arterial, su temperatura, sus signos vitales. Y aunque, bueno, hay algunos datos o valores que salen un poquito del promedio, la verdad es que estos pacientes, mientras más pronto los tratemos, es mejor. O sea, esta manera de manejar a los pacientes, que ya es muy arcaica, de, bueno, vaya si tomes el antibiótico y el analgésico una semana, y en una semana nos vemos. No, o sea, el dolor hay que empezarlo a manejar desde ayer, ¿no? Y mientras más pronto lo hagamos, creo que vamos también a tener mucho mejores resultados con los pacientes. Y obviamente, pues hay muchos factores que pueden desencadenar esta evaluación de dolor. Y bueno, en la parte de procesos, y que aquí vamos a meter también la parte más estructural, tenemos que, bueno, estos son como los 3 pilares del sistema de dolor, o sea, son como las 3 etapas por las que tiene que pasar para que nosotros digamos, hay algo malo en mi organismo. Entonces, bendito dolor, porque si nosotros no tuviéramos ese aviso a nivel central, pues entonces no tenemos alertas en nuestro organismo, y es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, con el cáncer, que no hay un sistema de dolor establecido a nivel del sistema nervioso central, y entonces muchas veces es demasiado tarde el momento en que se hace un diagnóstico y obviamente empezar un tratamiento, ¿no? Entonces, primero que nada se tiene que detectar, ¿no? O sea, y para esto, esto ocurre a nivel periférico, a nivel local, pero después se tiene que procesar, o sea, esa información a nivel periférica la tiene que procesar nuestro sistema central para finalmente percibirlo y decir, a ver, algo está pasando en mi boca, en mi rodilla, en mi mano, en el abdomen, en cualquier parte, en mi cabeza, etcétera, ¿no? Y entonces, a nivel periférico, a nivel de detección, pues obviamente aquí los protagonistas van a ser las fibras nerviosas, ¿no? Y es básicamente esta la parte en donde hoy quise a lo mejor ahondar un poquito más a nivel estructural, ¿no? Estas fibras nerviosas, bueno, ya también hay, o sea, una vastísima literatura en nuestra área de, pues, cuáles van a ser las más importantes, cómo se expresan, a qué se expresan, cómo las puedo inclusive diagnosticar clínicamente. Y básicamente tenemos 2 grupos muy importantes de este tipo de fibras nerviosas. Obviamente, las que nos van a avisar que hay un tema que me esté provocando dolor, pues van a ser las sensoriales. Y el origen de las sensoriales, como ustedes ya lo saben, va a ser el ganglio trigeminal. Sin embargo, aquellas que tienen origen simpático van a venir del ganglio cervical superior. Entonces, nos vamos a enfocar a estas que son más sensoriales o sensitivas. Entonces, regresando un poquito a nuestras bases para darle como, ahora sí que estructura a lo que estamos platicando, tenemos que, bueno, estas fibras nerviosas o neuronales son la unidad estructural del sistema nervioso. O sea, gracias a las neuronas es que de nivel periférico a nivel central vamos a poder mandar mensajes, o bien de nivel central a nivel periférico motor se van a poder mandar estos avisos. Y entonces aquí tenemos, obviamente que la clasificación es un poquito más extensa, pero a grandes rasgos tenemos estos 2 tipos de fibras nerviosas, sensoriales y motoras. A nivel estructural, hay algunos cambios en unas y en otras. Por ejemplo, la que están viendo en verde es una fibra sensorial que tiene su parte
de su zona dendrítica, que se le llama también periférica, y que a través del axón va a poder mandar los estímulos eléctricos, bueno, no a través del axón, ahorita lo vamos a ver bien, y tiene su cuerpo celular justo en la parte central. Sin embargo, en las motoras, pues vemos que hay una parte mesial y distal como bien localizada, también tenemos una parte dendrítica o de terminaciones libres, y el cuerpo celular está, pues, en el otro extremo, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte estructural, pues hay diferencias que únicamente se basan en ese sentido únicamente, y vamos a entender cómo, o sea, qué estructuras tenemos y cuáles son las que nos van a poder ayudar a entender cómo se lleva a cabo un estímulo de tal manera que después le llegue el aviso a mi cerebro, ¿no? Entonces tenemos esta otra estructura que se llama axón. Esta estructura literal es como un cable eléctrico. Y entonces este axón puede estar cubierto inclusive por una capa de una sustancia gelatinosa que es muy rica en lípidos y que se llama mielina. Puede o no, dependiendo de qué tipo de fibras se traten, y lo único que sí va a determinar esto es, vaya, la presencia o ausencia de mielina, es el tipo de estímulo, ¿no? O sea, qué comportamiento siga el estímulo, si es como muy largo de una neurona a otra, o si vaya de axón en axón para llevar a cabo el estímulo. Por ejemplo, ya sabemos las fibras A delta, que son muy ricas en la periferia del tejido pulpar, son fibras que tienen mielina, y esa mielina hace que su velocidad de conducción sea mucho más rápida, es como pues su gasolina, ¿no? Literal, yo así es como lo he entendido siempre, y esas son muy amigables a nivel de diagnóstico, porque cuando un paciente solo tiene expresadas las A delta, el paciente todavía nos puede decir, es que es el diente, no tengo ninguna duda, me duele solo con lo frío, cada vez me molesta más, pero es este diente. O sea, el paciente puede localizar específicamente en dónde está el sitio del daño, ¿no? Y bueno, por fuera de del axón y la vaina de mielina, tenemos la membrana nerviosa, que es lo que nosotros estamos viendo en el dibujo que está a su derecha abajo en verde. Todo eso es parte de la membrana nerviosa. Lo que es amarillo, pues es como el cable que ya vimos que es el axón, y por ahí también tenemos cómo puede estar rodeado de vainas de mielina. Entonces vayámonos un poquito o regresémonos un poquito a nuestras bases en cuanto a la composición de esa membrana, porque entendiendo esa membrana es como vamos a poder entender también a qué nivel actúan este tipo de medicamentos que son los anestésicos locales. Entonces, recordemos que la estructura de la membrana obviamente es, vaya, muy compleja. Alguna vez que escuché una plática de dolor con Ignacio Calleja, él, hagan de cuenta que desmenuzó la estructura de la membrana, y no, era algo totalmente impresionante ver toda la cantidad de moléculas que conforman la membrana. Pero bueno, a grandes rasgos, nosotros entendemos la estructura de la membrana por medio de un concepto que se llama mosaico fluido, y que no es más que entender que la membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos, y que dentro de esta membrana hay incluidas proteínas, glicoproteínas, lipoproteínas, y que, bueno, tiene una cantidad infinita de funciones, ¿no? Como integrar moléculas de nutrición, vitaminas, aminoácidos, o bien sacarlos de la célula. Muchas proteínas inclusive se comportan como canales o poros en donde hay un importante intercambio iónico, y es, vaya, también lo que le va a dar
un grado de ionización a las membranas y a nuestras células inclusive, ¿no? Y aquí lo vemos más claramente, y por eso es que quise poner esta imagen de la membrana, porque justo algunas de esas proteínas son las que van a ser la puerta de entrada o de salida para muchos iones que le van a dar a las neuronas esa cualidad para poder llevar un impulso con cierto voltaje en el transcurso de toda la estructura de una fibra nerviosa o su unión con otras fibras nerviosas, e inclusive lo que les va a ayudar a mandar el mensaje a nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí es donde ocurren, en base a ese intercambio iónico, pues todos estos cambios en la despolarización y la repolarización de las membranas de las fibras nerviosas. Y estas son las imágenes que es importante que ustedes capturen en su mente para que después podamos entender el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Y esto es básicamente lo que yo les decía, ¿no? O sea, en realidad el dolor odontogénico, el dolor de tipo odontogénico va a estar principalmente manejado por estos dos grupos de fibras que son los del grupo A. Internamente dentro del tejido pulpar predominan las A delta, pero por ejemplo a nivel de tejidos periapicales, las A beta son más protagónicas, ¿no? Que son aquellas que nos avisan cuando hay una piedra en el arroz, ¿no? Cuando inclusive puede haber una respuesta de estas cuando hay ya también inflamación a nivel periapical, pues una respuesta positiva a nuestras pruebas de percusión con el espejo. Y las C que carecen de mielina, estas fibras también nos pueden dar mucha información a nivel de diagnóstico, porque estas fibras, por ejemplo, son estimuladas cuando el paciente toma algo caliente. El tema es que estas fibras están en la parte más central del diente, en la parte más interna. Entonces, si el paciente nos llega a decir, es que ya las cosas calientes ya me están molestando, ya no puedo tomar, por ejemplo, una sopa, porque empieza el dolor de menos a más, a muchísimo, ese es un foco rojo. Eso nos está diciendo que la afectación a nivel pulpar es muy profundo. O sea, ya están dañadas las fibras que están más en las partes más profundas del tejido pulpar. Y esas es difícil que una vez que son expresadas, reviertan. O sea que también nos dice que hay que hacer un tratamiento determinante, hay que hacer un tratamiento que remueva ese tejido que ya está expresado y que no va a revertir, ¿no? Sea endodoncia o sea extracción, o sea lo que decidamos hacer clínicamente, ¿no? Ahora, hay que entender, esas fibras nerviosas, una vez que están estimuladas, la verdad es que pueden activar a una cantidad infinita de sistemas a nivel celular, a nivel vascular, a nivel nervioso. Entonces, dentro de su misma como retroalimentación, lo que hacen es empezar a producir sustancias que siempre producen, que son los neuropéptidos, y que en estado de salud y de manera fisiológica, los neuropéptidos son utilizados para diferentes regulaciones de todo tipo. Pero cuando hay un proceso patológico, principalmente estos dos, que son la sustancia P y el CGRP, no solo actúan a nivel vascular de una manera potencializante, es decir, provocando vasodilatación o aumento de permeabilidad vascular, en general inflamación neurogénica, sino que también provocan que la fibra nerviosa empiece a germinar o arborizarse. Y entonces lo que estamos viendo nosotros en las fotografías es, por ejemplo, en la que está arriba, es un cuerno pulpar en donde no hay ningún proceso inflamatorio,
después se estimula o se provoca un daño en ese tejido y el resultado es lo que estamos viendo abajo. En la B, o sea, hay un crecimiento o germinación de ese tejido nervioso. ¿Y por qué ocurre? Pues porque la misma producción aumentada de neuropéptidos provoca que el tejido nervioso pues esté aumentado, ¿no? Y estas son otras fotografías que me parecen bellísimas. Esta es una literatura que siempre recomiendo, que si ustedes quieren conocer todo lo que sucede en cuanto al tejido nervioso en el tejido pulpar, esta es la literatura que deben de revisar porque solo habla de fibras nerviosas en pulpa. Y bueno, pues todo lo que nosotros estamos viendo en la imagen del medio y la del lado derecho, pues son precisamente esas fibras nerviosas, lo que está en negro, que están liberando cantidades industriales de ese neuropéptido. Y vean cómo inclusive esas fibras nerviosas que están inclusive penetrando predentina y a lo mejor una pequeña parte de la dentina, unos 100, 150 micrómetros, hasta ese nivel se están liberando estas sustancias. Pero no solo eso, también a nivel periapical, que es la imagen que tenemos a su lado izquierdo, pues obviamente también empieza a haber repercusiones a ese nivel y también tenemos una exagerada producción de esas sustancias a nivel periférico. Y entonces, clínicamente, ¿cómo lo vemos en los pacientes? Pues básicamente con estos dos procesos que se llaman alodinia e hiperalgesia. Entonces, alodinia como tal es cuando toda esa activación del sistema nervioso periférico ya llegó al cerebro, pero además regresa al sitio del daño y hay un mecanismo amplificador del dolor. Y entonces ahora hay una reducción en el umbral del dolor, es decir, un efecto que no era nocivo, ahora es percibido como algo sumamente doloroso. Y es lo que sucede cuando nos ponemos al sol, no nos protegemos y llega un momento en que la piel sufre un proceso de alodinia y no podemos ni siquiera ponernos una playera. ¿Cómo lo vemos a nivel dental? Pues con nuestras pruebas de percusión, o sea, un paciente que tiene alodinia, que ahora se le llama alodinia mecánica, es un paciente que después de todo lo que ya ocurrió a nivel central, obviamente a nivel periférico, a nivel central, provoca que las fibras nerviosas que antes no respondían con dolor a nuestras pruebas de percusión, ahora tengan un umbral demasiado disminuido y entonces respondan con mucho dolor a ese procedimiento. Y la hiperalgesia va a ser un aumento en la magnitud percibida de un estímulo doloroso. Es una reacción desproporcionada, ¿no? O sea, nosotros nos comemos una paleta con hielo y bueno, sí, pues sí sentimos el frío, pues a lo mejor así como que nos dan escalofríos, pero no es desproporcionada nuestra reacción. Cuando ya hay un mecanismo de hiperalgesia, el paciente muchas veces, con que empecemos a acercar la torunda con nuestro EndoEyes o con nuestra prueba de frío que utilicemos, el paciente se empieza a sumir en el sillón. Y es lo que yo les digo a mis pacientes, o sea, sean perceptivos en esa parte, ¿no? Porque, y también es algo en donde podemos inclusive activar nuestras neuronas espejo con lo que el paciente está haciendo y sintiendo, o sea, con sus emociones y con sus sensaciones. Entonces, por vida de Dios, no le lleven la torunda empapada de la solución fría al diente, o sea, váyanlo acercando poco a poco. Si ustedes sospechan de que ese es el diente y va a reaccionar de una manera hiperalgésica, pues muchas veces con acercarle nosotros tenemos el diagnóstico, ¿no? En esta parte. Y toda esta información, obviamente, también la tenemos que llevar al origen del sistema nervioso sensorial que hay en los dientes, que es el ganglio trigémino. Entonces,
toda esa inflamación que hay y toda esa arborización y todos esos neuropéptidos, mediadores químicos, etcétera, no solo ocurren a nivel periférico, acuérdense, están ocurriendo también a nivel de su tronco de origen. Entonces, por eso es tan importante que nuestra técnica anestésica sea lo más perfecta posible, que dominemos estructuras anatómicas para poder lograr dicho propósito, pero que además podamos de pronto seleccionar, si yo tengo 4 opciones de anestésicos, pues cuál va a ser el más efectivo, el más potente para cada caso en particular. Y lo que ocurre es que ya también tiene muchos años que fueron descubiertos estos canales de sodio acoplados al voltaje o TTXR, que vaya, los van a encontrar de una u otra manera en los libros. Esto es una tabla del Cohen, que es un libro pues, que utilizamos mucho de consulta a los endodoncistas. Y estos son canales de sodio que son, pues como su nombre lo dice, se acoplan al voltaje, pero desgraciadamente son resistentes a los anestésicos. O sea, puede ser que aunque yo ponga 4 cartuchos de lidocaína, ese paciente siga sintiendo dolor. Y además son sensibilizados por prostaglandinas. O sea que mientras esté ese mecanismo de destrucción celular y de inflamación, pues esos canales van a estar abiertos. En la lista, en la tabla que están ustedes viendo, son los que están hasta abajo, como NAP 1.8 y 1.9. ¿Y qué creen? Están presentes o pueden ser expresados en neuronas sensoriales, que son pues las que a nosotros nos dan lata cuando vemos a un paciente con dolor, ¿no? Pueden estar aumentadas inclusive hasta 4 veces más en pacientes con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, ¿no? Y bueno, como ya lo habíamos comentado, son expresados sobre todo si está este mediador químico que se deriva de del metabolismo del ácido araquidónico, que son las prostaglandinas. Y bueno, el pez globo está ahí pues porque ahí se descubrieron, de hecho de ahí viene su nombre, de tetrodotoxinas, es porque se descubrieron en este pez que solo tiene 4 dientes, o sea, es un tetrodóntido, ¿no? Bueno, vamos a procesar el dolor, ¿no? Ahora, ese dolor, ya una vez que hay la cantidad de voltaje necesario para que el estímulo llegue a una corteza, pues así lo hace, ¿no? Entonces, es gracias a ese voltaje que hay en la membrana de la fibra nerviosa que ese estímulo puede subir a áreas superiores. Y entonces, pues, se lleva todo un camino que básicamente a grandes rasgos le llamamos tracto espinotalámico, y la intención es que llegue a una corteza cerebral. De hecho, puede llegar a una corteza somatosensorial o a la corteza frontal para que nosotros podamos decir algo me está doliendo, ¿no? Alguna parte de mi cuerpo me está doliendo. Pero el hecho de pasar por todos estos, por todas estas estructuras es muy importante porque también compensa que no ocurran cosas más graves ante un dolor tan intenso, ¿no? Como, por ejemplo, desmayarnos, ¿no? O como, no sé, a lo mejor convulsionar, y entonces nuestro organismo de alguna manera, en algunas estructuras, por ejemplo, en la médula espinal, en el cuerno dorsal, pues también se estimula la producción de endorfinas. Y esto es como si nuestro propio cuerpo estuviera produciendo morfina para decir, a ver, cálmate. O sea, yo tengo cómo compensarlo, tranquilo, te voy a dar un rato de descanso y luego otra vez el disparo a todo lo que da. Y bueno, en esta parte obviamente hay sensibilización de otras neuronas que se llaman de segundo orden. Y esto lo que hace es amplificar los estímulos o los impulsos transmitidos a sitios más altos del cerebro. Y los efectos, pues, ¿qué creen? Van a ser a nivel clínico también hiperalgesia y dolor referido.
Y aquí es donde inclusive a nivel periférico son estimuladas las fibras C. Y entonces, ese paciente que ya está en este punto es un paciente que nos va a decir, pues me empezó a doler el diente de abajo, pero ya me duelen varios de arriba, pues me duele todo el lado derecho de mi cara, ¿no? Y ahí sí nos tenemos que hincar, prender una velita y usar nuestras herramientas para, primero que nada, hacer un muy buen diagnóstico. Y para que yo pueda tener un muy buen diagnóstico, tengo que manejar esta última parte del proceso de dolor, que es la percepción. La percepción ya ocurre específicamente en las cortezas, como yo les decía, la central, la somatosensorial o la frontal, dependiendo del tipo de dolor que sea. Pero, ¿de qué manera clínicamente lo podemos manejar? Bueno, la mejor manera de empezar a controlar la percepción del paciente al dolor es utilizando nuestro diente control. Y utilizar el diente control quiere decir que el paciente tiene que saber lo que va a sentir. Es decir, a ver, yo le voy a hacer primero una prueba con frío en un diente que está completamente sano. Usted va a sentir el frío, lo va a sentir muy rápido. Por favor, en cuanto lo sienta, avíseme. Y de esa manera, el paciente sabiendo qué es lo que va a sentir, el paciente puede percibir el frío, darnos una respuesta mucho más exacta de que ya lo sentí, quítame el frío, ya pasó la sensación al frío, ya, ok. Eso es un diente sano que es normal que siente el frío. Ahora me voy a ir al diente problema. Voy a ir acercándome poquito a poquito, porque cuando estamos en esta fase, el paciente nos dice, ¿cómo que me va a poner el frío si le estoy diciendo que el frío es lo que me está matando del dolor? Y sí, desgraciadamente nuestras pruebas diagnósticas son invasivas, lo que tenemos hasta hoy, ¿no? Pero entonces, hasta para eso hay que hacerlo con algodoncitos, ¿no? Con muchas neuronas espejo, teniendo mucha empatía de lo que el paciente está sintiendo, tiene días sintiendo y va a sentir cuando nosotros hagamos nuestras pruebas. Y entonces de aquí, pues, es que podemos nosotros obtener cuál es el diagnóstico que al paciente le está provocando dolor, ¿no? Y bueno, para esto tenemos a nivel específicamente de endodoncia, pues nuestra clasificación, que ya está como hasta ahorita muy bien determinada por un consenso, pero lo que sigue después de esto es lo que va a determinar que nosotros hagamos un buen manejo o que sea una bola de nieve llena de errores de procedimiento. Entonces, por eso es que soy tan enfática en esta parte en donde es muy importante tener un adecuado diagnóstico y pues de ahí, pues obviamente decidir en base al diagnóstico, primero que nada, jugar con las diferentes opciones de anestésico que tenemos y después, pues si voy a necesitar alguna terapia farmacológica, que no es el tema de hoy, únicamente, específicamente hablando de los anestésicos, no nos vamos a meter a nada más, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo empezaríamos a hacer este manejo? Pues obviamente aquí los medicamentos que tenemos como la pauta, como lo que va a regir el inicio del éxito del manejo del dolor, pues obviamente son los anestésicos y después existirán pues una serie infinita de otro tipo de medicamentos que como ya les comento, no me voy a detener con eso. Y entonces para esto hay que entender qué es lo que nuestro cuerpo hace con el medicamento, ¿no? O sea, cuáles son los procesos y aquí entran estos términos de farmacocinética y farmacodinamia, que básicamente en particular nos va a decir cómo se mueve el medicamento, cómo mi cuerpo mueve al medicamento, que es todo lo que le hace mi cuerpo a la droga, en particular al anestésico, y pues qué tanta droga hay dependiendo de cuando yo meto la aguja, cuando yo infiltro, cuando yo termino de infiltrar, a la media hora, a la hora, etcétera. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace a mi cuerpo, es decir, su mecanismo de acción, en dónde se va a unir, cuáles son sus receptores, su interacción con nuestro sistema biológico, ¿no? Es todo
lo que la droga le hace a nuestro cuerpo. Entonces, si yo me tomo un medicamento para dormir, pues cómo me provoca sueño, qué hace para provocarme sueño. Si yo infiltro anestesia, qué hace para empezar a sentir hormigueo hasta sentir que la mandíbula se me cae, ¿no? Y entonces para eso necesitamos que el fármaco tenga, pues obviamente, afinidad con algún receptor de mi organismo, que es lo que estamos viendo aquí, y eso nos va a dar como consecuencia, obviamente, la acción de un fármaco y su subsecuente efecto. Como ya habíamos comentado al principio, en la membrana de las células, específicamente hablando de la de las fibras nerviosas, tenemos muchas moléculas que pueden funcionar como receptores. La molécula de los anestésicos locales justo se encuentra incluida dentro de la membrana de las fibras nerviosas y es básicamente un canal o un poro en donde está habiendo interacción de iones, como es el que estamos viendo ahorita. Entonces, en este video justo es lo que vamos a ver, esas proteínas que son muy grandes y que se comportan como canales de intercambio iónico, y justo ahí, siempre y cuando el fármaco tenga propiedades similares a la membrana de las células, el fármaco va a poder entrar, absorberse y unirse a su receptor. Es importante, por ejemplo, para los anestésicos, que una vez que nosotros coloquemos la droga, infiltremos el anestésico, mantengamos lo más posible la concentración de esta, porque queremos que la mayor cantidad de moléculas de anestésico se unan a su receptor. Y entonces a mí, aquí, a mí algo que me ha funcionado mucho es darle su tiempo al anestésico, su tiempo de infiltración, o sea, hacer la infiltración lenta, pero además darle el tiempo para que empiece el efecto, o sea, su tiempo de latencia a efecto, pues ya para que empiece el efecto pico. Y entonces cuando yo termino de anestesiar a un paciente, estoy hablando sobre todo en molares inferiores, siento al paciente y me espero entre 10 y 15 minutos, no menos. Cuando he llegado a empezar antes de ese tiempo, es cuando he tenido fracasos anestésicos. Entonces, el que yo respete ese tiempo es lo que, por lo menos en mi práctica, me ha ayudado a que todo lo demás fluya como tiene que fluir. Ahora es sentar al paciente porque, bueno, ya también en algunos textos y en algunas charlas que hemos escuchado con Malamed, él nos dice que, pues, por gravedad, sentando al paciente podemos mantener mayor concentración de la droga a ese nivel, ¿no? Y entonces aquí, también a nivel de absorción, que es parte de la farmacocinética de los anestésicos, tenemos que tomar en cuenta la liposolubilidad de los fármacos. Por ejemplo, hablando de la lista que tenemos de anestésicos, el anestésico con mayor nivel de liposolubilidad es la bupivacaína, que en México no la tenemos enfrascada en cartucho dental, me parece que en Estados Unidos sí, aquí no, pero vean el porcentaje de bupivacaína que se utiliza, que es del 0.5%, cuando los que tenemos nosotros en uso son 2, 3 y 4%, hablando de la articaína. Y eso es precisamente por su liposolubilidad, porque es la droga más potente, se necesita un porcentaje mínimo para poder tener su efecto y su potencia. Entonces, en esta parte, lo que le confiere la liposolubilidad a los anestésicos está en esta parte de la molécula que se llama anillo aromático. Y esas R's que ven ustedes en gris son sustituciones que se llaman alifáticas, es decir, pueden ser cambiadas a nivel molecular, y es justo lo que ocurrió con la articaína. En la articaína se cambia uno de estos enlaces o sustituciones por un anillo tiófeno, y de ahí es que de los que tenemos hoy en día, pues este es el que le podemos conferir el nivel más alto de potencia abajo de bupivacaína, ¿no? Que ustedes están viendo ahí
los valores. Y esto es importante porque, vaya, en pacientes que ya tienen un proceso inflamatorio establecido, hay de un 30 a un 80% de probabilidades de ineficacia o de fracaso anestésico. Entonces, en estos justos en los pacientes es en donde no queremos fracasar, pero estos pacientes tienen las condiciones fisiopatológicas para que sea más probable que nosotros fracasemos. Entonces, aquí hay que decidir opciones que tengan niveles de liposolubilidad más altos. Y prácticamente aquí estaríamos hablando únicamente de la articaína, que este anillo tiófeno, que es lo que yo les comentaba, que se cambió en la molécula, es lo que le confiere mayor liposolubilidad. Entonces, si yo voy a decidir poner técnicas suplementarias a nivel intraóseo, obviamente tenemos que irnos por esta opción, porque ninguna otra va a poder atravesar una cortical tan densa como la del hueso cortical mandibular, si no tiene la cantidad de liposolubilidad necesaria. Entonces, esa técnica suplementaria por bucal es importante hacerla con articaína. Si nosotros no queremos exceder nuestras cantidades de anestésico, de este anestésico en particular, pues entonces podemos utilizar para nuestra regional inferior otro anestésico como mepivacaína o lidocaína y dejar articaína para suplementaria por bucal, porque aquí sí es sí o sí articaína al 4%, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso clínico con las características que ya hemos venido platicando. No me voy a detener mucho porque ya estamos en tiempo. Pero en esta parte también, en donde yo quiero tener muy buena absorción de la droga, hay que acordarnos de estos conceptos de absorción y qué es lo que rige la absorción de estos fármacos. Y aquí, aparte de la liposolubilidad, pues obviamente el grado de ionización, no solo del fármaco, sino de nuestros tejidos, es lo que va a determinar parte del éxito de estos medicamentos, ¿no? Entonces, nosotros ya entendimos que en las fibras, en las membranas de nuestros tejidos, hay diferentes tipos de iones y cada uno de los iones tienen cargas diferentes, por lo que eso le confiere a mis tejidos diferentes grados de ionización y obviamente esos grados de ionización nos confieren diferentes niveles de pH. Entonces, en diferentes partes de mi cuerpo yo tengo variados niveles de pH dependiendo de eso. Entonces, yo tengo un pH en boca, un pH en estómago, un pH en intestino, hablando en un estado de salud, ¿no? Y el fármaco también tiene sus niveles de pH. A esos niveles de pH se les llama pK, o sea, básicamente es eso, o sea, es el pH que tiene el fármaco y obviamente nos va a determinar en qué superficie se va a absorber mejor, ¿no? O sea, yo puedo entender a partir de eso que la aspirina, que tiene un pK ácido, se va a absorber prácticamente en un 100% en un pH ácido, o sea, en el estómago. Y por eso es que es buen medicamento, pero es también muy bueno para provocar efectos adversos por su nivel de absorción a nivel de estómago. Y entonces apliquemos esto a estos fármacos que son los anestésicos, ¿no? O sea, yo voy a elegir un anestésico con un pK de 7.8x, o sea, sin decir específicamente cuál es. Y si es un paciente que no tiene un proceso inflamatorio o infecciosos, pues entonces el fármaco no pelea con el grado de ionización, se absorbe o atraviesa adecuadamente membranas y entonces yo tengo buena absorción del medicamento. Pero cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio, ya sabemos que este fenómeno de ionización es el que va a de pronto poder determinar que yo pierda efectividad del fármaco porque, pues,
obviamente este pH está determinado por iones de hidrógeno libres que cuando entra el anestésico, químicamente están esperando algo a que unirse. Y entonces cuando se unen a él es cuando empiezan los problemas, porque ahora sí el fármaco tiene una carga, un nivel de ionización mucho más acentuado y entonces no puede penetrar membranas y no podemos tener un buen nivel de absorción. Grandes rasgos, la verdad es que ya hemos platicado varias veces de esto y no me quiero detener mucho, ¿no? Ahora, el anestésico se va a distribuir gracias a proteínas plasmáticas. Aquí la protagonista para los anestésicos va a ser esta que está abajo, que se llama alfa-1-glucoproteína ácida, que si bien disminuye cuando el paciente está estresado, no disminuye como para que eso determine el éxito o el fracaso de los anestésicos. O sea, era un pretexto, la verdad es un pretexto decir es que no funciona el anestésico porque usted está estresado. No, digo, sí tiene ahí su fundamento científico, pero no como para echarle la culpa al paciente o a su situación de dolor y de estrés para que no funcione el anestésico, ¿ok? Entonces, como les comentaba, al ser drogas básicamente básicas, va a utilizar esa proteína como para distribuirse. Ahora, dentro de los anestésicos que nosotros tenemos, la verdad es que su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas es bastante promedio, es bastante buena, cualquiera de ellos, aunque el más alto lo tiene la articaína de los que comercialmente tenemos disponibles, por lo menos en México. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el tiempo que me da de efecto para que yo pueda trabajar hora y media, 2 horas, es determinado por esta unión a proteínas plasmáticas, porque esa unión a proteínas plasmáticas permite que la droga se mantenga en sangre y poco a poco se vayan soltando moléculas del anestésico para llegar a sus receptores. Y justo ahí vamos, ¿no? O sea, una vez que sale el fármaco de sangre, ¿a dónde se va? Pues obviamente a buscar a su receptor. Y su receptor es esa parte de mi cuerpo con la cual la droga va a tener afinidad y actividad intrínseca. Y esto es básicamente ejemplificado con esto, ¿no? O sea, si la llave puede entrar en el cerrojo, o sea, si el anestésico puede unirse a su receptor, a eso le podemos llamar afinidad. Pero si además esa unión provoca un cambio en el receptor, pues a eso le vamos a llamar afinidad intrínseca y eso es lo que nos va a dar el efecto que sería, pues empezar a sentir hormigueo hasta que el paciente esté completamente anestesiado. Y vamos a llevarlo nuevamente a los anestésicos locales. El receptor de los anestésicos se encuentra, ya les mencioné varias veces, en la membrana de las fibras nerviosas. Específicamente es una proteína que está incluida ahí en esos poros. Y entonces, por afinidad, el anestésico reconoce químicamente a la proteína RLA, que viene su nombre por receptor de anestésicos locales, y entonces ya tuvo afinidad. Ahora su afinidad intrínseca va a ser bloquear la entrada de sodio a la fibra nerviosa para, de alguna manera, detener esos procesos de polarización y repolarización y voltaje en la membrana. Y entonces el efecto va a ser, pues, empezar a tener el efecto anestésico. Y bueno, aquí únicamente para recordarnos en cuanto a las cantidades, ya estamos como en las últimas partes de esta charla, tenemos pues que considerar el contenido, ¿no? Que de pronto es algo que nos brinca o que ha como provocado mucho como miedo, incertidumbre, inseguridad en cuanto a, bueno, qué tanto puedo utilizar, aunque creo que si nosotros tomamos en cuenta todo lo anteriormente mencionado y seguramente todo lo que van a escuchar este mes en las pláticas de dolor y de anestesia, la verdad es que la cantidad acaba siendo lo de menos, porque si nosotros sabemos exprimir esas características de los fármacos,
obviamente voy a tener el efecto y la potencia que yo deseo de acuerdo a los procedimientos que yo voy a resolver, ¿no? Pero bueno, el porcentaje me va a decir básicamente cuántos gramos de anestésico están disueltos en 100 mililitros de solvente. Y entonces, pues todos los cartuchos que nosotros usamos en México, les digo en México porque también esa cantidad varía dependiendo de países o de continentes, son de 1.8. Entonces, eso en base a una literatura que me gusta mucho de un artículo de un autor de apellido Becker, él da el consejo de redondearlo a 2 mililitros para poder hacer más fácil nuestros cálculos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cartucho de mepivacaína al 3%, únicamente muevo el punto a los miligramos por mililitro y eso lo multiplico por 2, que son los 2 mililitros de mi cartucho, y entonces todos los cartuchos que vengan al 3% de cualquier anestésico tienen 60 miligramos del anestésico. Y lo mismo hacemos con el al 2% y lo mismo hacemos con el 4%. Y eso nos da el valor en miligramos del anestésico que vamos a usar. Y eso también nos da las dosis máximas de cada uno de los anestésicos en base obviamente a una literatura y una cantidad infinita de investigación que se tiene que hacer para determinar estas cantidades, ¿no? Y entonces, fíjense bien cómo nuestro espectro en cuanto a cantidad es muy amplio, ¿no? O sea, de lidocaína hasta 10 cartuchos, o sea, ¿cuándo usamos 10 cartuchos? Por lo menos para procedimientos convencionales, inclusive ya hay tan buenos anestésicos y tan buenos métodos para utilizarlos, que la verdad es que no tenemos por qué exceder esas dosis máximas, ¿no? Articaína, por supuesto, por su porcentaje, se disminuye el número de cartuchos. Y esto ha variado dependiendo de la literatura, ¿no? De pronto ha sido, hay quien ha determinado que 4 cartuchos es lo máximo, y de 4 a 7 ha sido como el promedio de cartuchos por su porcentaje. Ahora, todos tienen efecto vasodilatador, ¿no? O sea, esto que vemos en esta tabla es un nivel de actividad vasodilatadora. Y si ustedes se fijan aquí, de los más bajos, de los que más usamos, es la mepivacaína. Y es por eso que la mepivacaína sin vasoconstrictor es el único anestésico que nos puede dar más tiempo de efecto. No es porque tenga un efecto vasoconstrictor, sino porque su actividad vasodilatadora es mucho menor que otros, y entonces, pues a lo mejor si es un procedimiento más o menos rápido, como, no sé, cambio de hidróxido, un procedimiento rápido, de que vayamos a durar unos 20, 30 minutos hasta 40, la mepivacaína sin vasoconstrictor es una excelente opción. Ahora, ¿por qué sí es necesario cuando son procedimientos más tardados utilizar anestésicos con vasoconstrictores? Pues porque es de las partes de los contenidos del cartucho de anestésicos los que nos van a permitir que el anestésico dure, le van a permitir que dure pues 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en tejidos blandos, etcétera. Ahora, el vasoconstrictor también es una droga. Entonces, el vasoconstrictor tiene sus receptores específicamente en 2 tipos de vasos y en corazón. Y son de 2 tipos, los alfa y los beta. Los receptores alfa de la adrenalina, epinefrina, levonorefrin, norepinefrina y todos los análogos de la adrenalina que mi cuerpo produce, tienen sus receptores en vasos sanguíneos de pequeño calibre, o sea, todos los vasos que están en las mucosas, como la mucosa oral, que son de pequeño calibre, si esa epinefrina llega y se une a los alfa, pues va a provocar vasoconstricción. Y esa vasoconstricción va a servir para que el anestésico dure más tiempo. Pero si esos receptores, esa adrenalina o epinefrina se va
también a otros receptores que tiene, como en el corazón, pues le va a provocar aumento de gasto cardíaco. Y si se va a los beta 2, que son los que tenemos en circulación periférica, pues le va a provocar vasodilatación periférica. Y entonces, ¿qué pasa? Que el paciente sí empieza a sentir la anestesia, pero empieza a sentir mayor gasto cardíaco o taquicardia y empieza a sentir pues que se va a desmayar. Y algunos pacientes, después de esa sensación, dicen, bueno, es que soy alérgica a los anestésicos. Y no es eso, es que simplemente tuvieron un efecto del vasoconstrictor en otros receptores, en corazón y en circulación periférica o en vasos grandes. Y entonces, pues literal, les disminuye la presión arterial, ¿no? Aquí, mi consejo es darle su tiempo a la infiltración, o sea, que nuestra mano sea como una computadora que maneja el depósito del anestésico por goteo, muy, muy lentamente. Acuérdense que eso va a hacer la diferencia para el resto de nuestros procedimientos, para que podamos fluir en el procedimiento, ¿no? Entonces, básicamente esto, según yo había quitado estas diapositivas. Y bueno, obviamente el más común es la epinefrina, y los vasoconstrictores vienen indicados en el cartucho a manera de radios, es decir, 1 a 100, 1 a 50,000, 1 a 200,000, y básicamente el radio nos indica los gramos de epinefrina disueltas en mililitros de solvente. Como el estándar es 1 a 100,000, que sería 1 gramo de epinefrina disuelto en 100,000 mililitros de solvente. Y eso lo multiplicamos por 2 mililitros que tenemos en el cartucho, no 1.8, y obtenemos la cantidad de vasoconstrictor en cada cartucho, ¿no? Y de ahí que, bueno, si hay pacientes que están de alguna manera comprometidos, pues nosotros determinemos qué tanto vasoconstrictor o qué tantos cartuchos, en número de cartuchos voy a poder usar de manera segura. Este es un vasopresor que la verdad me gusta mucho, se me hace como de los vasoconstrictores de los más amigables, ¿no? Este se combina con mepivacaína al 2% y no tiene actividad en receptores beta 2, entonces pueden disminuir el gasto cardíaco, o no aumentar el gasto cardíaco, pero bueno, es uno más, ¿no? Y en cuanto a lo que se ha dicho de parestesia, sobre todo específicamente hablando de articaína, la verdad es que yo lo que he encontrado han sido básicamente reportes anecdóticos. En realidad, la misma nobleza de la articaína a nivel neuronal es justamente lo que le ha permitido ser un anestésico que se encuentre al 4%. Claro, tomando en cuenta, por favor, todo lo que ya platicamos, pero entendiendo que la parestesia es un fenómeno que nos puede ocurrir con diferentes tipos de anestésicos locales, no con alguno en particular, y son unas tablas en donde miden los efectos de los medicamentos de acuerdo a su nivel de marketing. Es decir, por ejemplo, cuando sale al mercado la clindamicina, que fue como un boom en el área de antibióticos y que para todos empezó a usar clindamicina, pues por supuesto que el resultado en estas tablas de efecto Weber fue que muchos efectos adversos empezaron a atribuir a la clindamicina. Y esto tenía más que ver con que se estaba haciendo un abuso en el uso de ese medicamento. Pues lo mismo pasó con la articaína en cuanto a estas tablas de efecto Weber, ¿no? O sea, la mayor cantidad de reportes anecdóticos pues eran con articaína, porque en esos países en donde se estaban reportando esos incidentes, el principal anestésico que se estaba vendiendo y aplicando en la consulta dental
era la articaína. Entonces, bueno, pues yo aquí mi punto es simplemente hacer selección de este tipo de medicamentos en base a lo que hemos venido platicando. Y de aquí, pues quiero terminar ya, ya me pasé un poquito de tiempo, como siempre, ya me conocen, dando mis conclusiones de todo lo que platicamos en esta hora, entender la fase de dolor en los pacientes. Ojalá tengan oportunidad de leer un poquito más de esto que platicábamos de las neuronas espejo, que es un tema súper interesante y padrísimo poderlo aplicar con nuestros pacientes. Por supuesto, diferenciar cuándo es un dolor de tipo odontogénico y no odontogénico. Acuérdense que podemos nosotros tener mucha información mientras más selectivo sea la forma como escuchamos a nuestros pacientes. Y por supuesto que podamos establecer diagnósticos para poder planear mi tratamiento desde qué grapa voy a utilizar, desde qué anestésico voy a utilizar, qué técnica voy a utilizar, qué pK de ese fármaco, si con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor. Y saber, digo, no estoy diciendo que tengamos que saber el PLM completo, pero la verdad es que utilizamos muy poquitos fármacos como para no conocerlos. Entonces, entender su farmacocinética, su farmacodinamia, sobre todo de los que usamos de rutina, anestésicos, analgésicos, antibióticos, vasoconstrictores. Finalmente, los anestésicos son un derecho para los pacientes, pero por supuesto que también para nosotros, porque nosotros tenemos el derecho de trabajar en un ambiente controlado, en un ambiente en donde podamos disfrutar de lo que hacemos. Definitivamente para mí la conclusión más importante es que, aunque suene un poquito romántico, que seamos felices con lo que hagamos, porque miren, la verdad es que si no disfrutamos inclusive a los pacientes con dolor, el mal manejo de estos pacientes se vuelve en una tortura, en una experiencia sumamente desagradable, sumamente frustrante y que por supuesto nos quita el gozo de ser felices y de apasionarnos y de disfrutar pues lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues con eso termino esta charla. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Les dejo mi correo también para que, bueno, pues cualquier duda o cualquier literatura que quieran que les comparta, estoy siempre dispuesta a colaborar de esa manera. Muchas gracias nuevamente.